Hay personas que encuentran su vocación en el silencio de una página en blanco y otras que también la encuentran sobre un escenario, dando vida a historias que nos conectan con nuestra propia humanidad. Hoy, en Voces que Inspiran, nos acompaña un hombre cuya vida ha sido profundamente ligada a la literatura, el teatro y la historia. Fernando Pérez Valdés, escritor, actor, promotor cultural y un apasionado de los relatos que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. A través de sus libros y de su trabajo artístico ha explorado vidas, épocas y personajes que siguen hablándonos en el presente. Pero detrás de este gran escritor también hay una historia personal, un niño que soñó, una familia que sembró valores y un camino que con el paso del tiempo lo llevó a dedicar su vida al arte y a la cultura. Hoy queremos conocer no solo su trayectoria, sino también al ser humano detrás de esa gran obra. Fernando, bienvenido, muchísimas gracias por estar en Voces que Inspiran. Gracias, Silvia, no sabes cómo te lo aprecio, de verdad. Un placer y además, tenerte aquí. Agradecerte una amistad ya de varios años. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí eso vale mucho. Quiero hacer un paréntesis porque, bueno, no encontrábamos lugar donde hacer esta entrevista y nos encontramos a nuestra ex senadora Estrella y hoy mi querida delegada del Centro Histórico, que nos hizo favor de prestar estas instalaciones de nuestra querida delegación de Querétaro, y muchísimas gracias a nuestra delegada Estrella por esta oportunidad, por este rico café y por estar aquí con un grande de Querétaro. De verdad, qué bellísima persona, de verdad, yo estoy impactado no tenía el gusto de conocer a la delegada. Que próximamente la vamos a tener aquí. Una bellísima persona, de verdad, qué calidad humana. Sí, no, bueno, nos sentimos súper apapachados. Sí. Fernando, bueno, entrando al tema, antes de hablar del escritor, del actor, me gustaría saber el origen, ese niño que soñaba, cuándo nació esta pasión por crear, por escribir, por llevar a personas al teatro, a premios internacionales. Fíjate que yo creo que ya viene de familia, yo creo que ya en la sangre, yo ya lo traía. Mi papá fue artista, mi mamá fue escritora, mi hermano es director de teatro, de cine, tengo una hermana trabajando en Televisa, en fin, o sea, como que ya la familia ya trae ese espíritu artístico. Ajá. Entonces yo recuerdo que de las primeras cosas, cuando era niño, en la azotea de mi casa había tendederos, entonces yo ponía ahí sábanas y eso era el telón. La sábana era el telón. Luego con cartón hacíamos las coronas de los príncipes y nuestras espadas eran de palo. Las princesas a las que teníamos que salvar eran nuestras vecinitas. Subíamos sillas de las recámaras, del comedor, toda la sillería que podíamos. Y el público eran justamente nuestros familiares. Entonces hacíamos funciones de teatro en la azotea de mi casa. Te estoy hablando que a lo mejor tendría unos 12 años, una cosa así. Entonces yo ya veía ahí, cuando veía a mi hermano en el escenario, reproducía eso mismo en casa, ¿no? Como que esa fue mi mejor ¿Cuántos escuela. hermanos son? ¿Papás? ¿Familia? Somos 6 hermanos. ¿Queretanos? No, todos somos de la Ciudad de México. Yo tengo aquí desde el 90... O sea, 40 años. Sí, ¿verdad? Sí. Ya 40. Bueno, no. 36. Sí, 36 años ya. Me siento más queretano que de la Ciudad de México. La verdad es que Querétaro me recibió con los brazos abiertos y bueno, yo amo esta tierra. ¿Qué te puedo decir de mi Querétaro lindo y querido? La amo más que la Ciudad de México. Oye, mirando hacia atrás, ¿qué valores aprendiste en tu hogar que te siguen guiando hoy en tu vida y en tu trabajo creativo? Bueno, yo creo que algo que aprendí de mi padre fue que si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien, ¿no? Nunca hacer las cosas a medias, al ahí se va, al aventón, a ver qué sale, no. Si algo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Es decir, cuando yo puse mi estudio de audio, dije, bueno, voy a poner un estudio, pero lo voy a poner bien, entonces voy a estudiar ingeniería de audio. Cuando quise ser actor, yo dije, bueno, voy a ser actor, pero voy a ser un buen actor y voy a estudiar actuación. Ahora que soy profesor de teatro, dije, bueno, si voy a ser profesor de teatro, voy a estudiar pedagogía teatral. O sea, que cada cosa que hagas, la hagas bien, como se debe. Si vas a hacer un proyecto, si vas a hacer una obra de teatro, si vas a hacer cosa que cualquier hagas, cosa. ¿verdad? Y yo creo que a la larga eso te da muchas satisfacciones, ¿no? Cuando en un fin de curso filmamos La leyenda de la carambada como proyecto escolar de fin de curso, no nos imaginamos así grandes premios, nada, simplemente dijimos, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer bien.
Y finalmente, bueno, ha recorrido todo el mundo, ha sido nominado en más de 23 festivales, ha ganado 8 premios internacionales, pero no lo hicimos con ese fin. Simplemente dijimos, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Entonces yo creo que lo más valioso que me ha enseñado mi familia es hacer las cosas con pasión, hacerlas profesionalmente como se debe. Wow, pues qué bonita familia. Si pudieras hablar con aquel niño o sea, en tu infancia, ¿qué le dirías hoy después de todo este camino recorrido? Ay, pues que a lo mejor algunos miedos que había, algunas inseguridades, algunas incertidumbres, pues realmente no lo eran. Yo creo que a veces cuando uno es niño, uno mismo se frena un poquito porque ve a los mayores y los ve como algo inalcanzable, ¿no? Y finalmente nos damos cuenta de que no, de que si le ponemos ganas, de que si nos esforzamos, de que si hacemos las cosas con empeños, podemos lograr cosas que nunca nos imaginamos, ¿no? Entonces yo le diría a ese niño y a todos los niños les diría, no tengan miedo, láncense al ruedo, si se tropiezan no importa, levántense y vuélvanlo a hacer, y si se vuelvan a levantar, a tropezar 100 veces levántense Siempre y vuelvan. Es un aprendizaje, sí, ¿no? Los tropezones. Sí, cómo no. ¿Qué momento de tu vida te hizo descubrir que la escritura sería parte esencial de tu destino? Bueno, yo desde niño también quería ser escritor, aparte de, más bien, primero quise ser escritor y luego de actor. Pero pues mientras uno está dedicado a la familia, pues uno se dedica igual 100%, ¿no? Si voy a ser proveedor de mi familia, pues yo trabajaba, en broma digo que trabajaba mediodía, afortunadamente, porque trabajaba 12 horas, ¿no? Mediodía. Imagínate que hubiera trabajado 24 horas. Entonces, yo estaba totalmente dedicado a mi familia, a mi trabajo, a proveer. Pero una vez que me jubilé, yo dije, ahora sí es el momento de hacer lo que realmente me apasiona. Al día siguiente de que me jubilé, yo ya estaba en la computadora escribiendo mi primera novela. Como que ese fue el momento en que dije, ya terminé mi vida profesional como proveedor de la familia. Ahora voy a hacer lo que realmente me gusta, a escribir, a actuar, dirigir, a hacer teatro, hacer música. A llevar a Querétaro a otro nivel, porque wow, con todos los premios que tienes. Bueno, que ahorita vamos a eso. Okay, sí, ¿Hubo algún libro autor que te marcara profundamente en tu juventud, sí, ¿cómo no? este proceso? Sí, cómo no. Fíjate que cuando era joven leí una entrevista a Carlos Fuentes. Y yo creo que ahí fue donde dije, yo quiero ser escritor como Carlos Fuentes. Claro, después me di cuenta de que pues Carlos Fuentes era guapo, era hijo de diplomáticos, tenía dinero, o sea, tenía todo. Yo pensaba que todos los escritores eran así, ya después me di cuenta, no, que la mayoría de los escritores somos pobres, no somos agraciados. Pero bueno, yo dije, yo quiero ser como Carlos Fuentes, ¿no? Entonces me dediqué a leer todas las obras de Carlos Fuentes y eso me fue introduciendo a la literatura latinoamericana. Y ya después, pues fui saltando a otros géneros, a la ciencia ficción, al terror, a los clásicos, a la dramaturgia. Pero yo creo que el primero que me marcó fue Carlos Fuentes. Yo dije, yo quiero ser como Carlos Fuentes. Un gran escritor. Sí, ¿no? cómo no. Me encantaría tenerlo aquí. Querétaro tiene una historia profunda. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué fue lo que te enamoró de mi tierra hermosa para convertirla en parte de tu camino? Bueno, también fue una experiencia muy extraordinaria que tuve de trabajar en el convento de la Santa Cruz. Por X razones, le pedí al padre Flavio, que en ese entonces era el rector del Colegio Universitario de la Santa Cruz, que me diera la oportunidad de trabajar. Entonces él me permitió ser su asistente del rector y la oportunidad de trabajar en el convento de la Cruz. Descubrí la historia que había en ese convento. Fue extraordinario. Bellísima. Extraordinaria, ¿no? Tan solo la leyenda del árbol de espinas que se atribuye a Fray Antonio Margil, que está plasmada justamente en esta novela de Espinas. Para ahí fue descubrir toda la riqueza cultural, la riqueza histórica que había en esta tierra. Entonces ahí, imagínate, trabajando yo como asistente del rector, teniendo acceso a material documental de primera mano en el convento,
pues para mí fue así como una oportunidad extraordinaria. Poder escarbar todo ese acervo histórico. Wow. Tuve en mis manos documentos originales de la época, mapas, patentes, cartas. Wow. Bueno, fue una experiencia extraordinaria. Entonces, hasta se me eriza la piel de poder tener esos documentos en mis manos. Sí, fue una experiencia muy bonita. Tus libros están inspirados en personajes históricos y espirituales. ¿Qué te atrae de esas vidas que marcaron la historia? Bueno, fue un poco circunstancial, porque resulta que ahí en el convento de la Cruz, mi oficina estaba junto a la oficina del rector, y desde mi oficina se veía la estatua de Fray Antonio Margil, en donde inician los recorridos turísticos de la Cruz. Entonces yo veía que los turistas pues se quedaban pensando, ¿quién será este señor? ¿Por qué tiene una estatua? Entonces le propuse al padre Flavio, al rector, que hiciéramos un folletito para regalárselo a los turistas y que ahí leyeran quién era Fray Antonio Margil. Y me dijo, adelante, hágalo. Cuando empecé a ver información, le dije, oiga, padre, esto no da para un folleto, esto da para un libro, pero no un libro aburrido, sino un libro ameno, interesante. Y de ahí salió justamente el libro de Espinas. Y al conocer la vida de este fraile me fui adentrando en el franciscanismo, en la historia de los predicadores, en la historia de los colegios de propaganda fide, de propagación de la fe, y descubrí una historia extraordinaria que me atrapó y hasta el momento no me ha soltado. ¡Wow! Cuando escribes sobre figuras, precisamente como Fray Junípero Serra o Fray Antonio Margil, que bien comentabas, ¿buscas contar historias o rescatar valores que el mundo actual ha olvidado? Yo creo que es muy importante eso, rescatar esos valores, pero mi intención es que la historia sea amena, que sea atractiva, que sea lúdica. Yo recuerdo mis clases de historia que eran lo más aburrido que te puedas imaginar. Yo odiaba las clases de historia porque eran muy aburridas, fechas y todo. O sea, no es cierto, la historia es más interesante, la historia es como un chisme, ¿no? Contado de la antigüedad. Así debe de ser la historia. Entonces es lo que trato de hacer en mis libros, que la gente, y qué es lo que justamente hace Araceli Ardón en esta presentación que acabamos de tener. Un beso enorme a nuestra querida maestra, amiga Araceli Ardón. Justamente ella también lo que busca es que sin darnos cuenta nos mete la historia, pero de una forma muy amable, muy platicada, muy sutil, lúdica. Tiene una forma de escritura que a mí me embeleza. Esa es la forma de aprender historia. Para mí esa es la forma de acercarnos a la historia. Precisamente la siguiente pregunta es, ¿qué tan difícil es transformar la historia en narrativa que conmueva al lector, que lo atrapes? Bueno, en mi caso, fíjate que no me cuesta mucho trabajo porque en la secundaria yo descubrí a Shakespeare y particularmente Hamlet era una obra que a mí me atraía, tanto que desde entonces me aprendí diálogos de Hamlet y todavía en la actualidad los puedo recitar. Entonces, cuando estoy escribiendo, automáticamente viene a mí la forma de traducir en diálogos la historia. Es decir, si voy a hablar de una carta que escribió Enrique VIII y yo ya conozco la carta, lo que hago es irme un poquito más atrás y entonces narrar todo lo que llevó a Enrique VIII a escribir esa carta. La carta ya la conocemos, pero lo que yo hago es narrar esa historia que llevó a ese momento, o a la firma de un documento, o a la declaración de guerra, ¿no? Ya conocemos el hecho, ahora lo que hay que hacer es construir la historia que llevó a ese punto. ¡Ay, wow! Cuando escribes, ¿qué buscas provocar en el alma de quien te lee? Justamente eso, que sea interesante, que no sea aburrido, que no a la tercera página avienten el libro y digan, ay, no voy a leer otra cosa, sino que realmente... Que te atrape los... Ay, esos son los libros que amo. Y eso en historia es difícil, ¿sí? ¿no? Porque la historia normalmente es densa, normalmente tiene muchos datos. Entonces el chiste es hacerlo de una manera, como justamente lo que platicábamos de Araceli, de una forma en que el lector como que ni siquiera se dé cuenta de que le estás metiendo historia, pero que realmente le guste. Wow. Tu trayectoria también te llevó al teatro y al cine. Ajá. ¿Qué te enseñó el escenario que no te enseñó la escritura? Lo que pasa es que te voy a decir, una cosa me llevó a la otra. Cuando yo escribí mi primera novela, fui a presentarla a Radio de Querétaro, me invitaron a una entrevista, y ahí la que era la directora, Mónica Ramírez,
me dijo, oiga, pues vamos a hacer la radionovela. Entonces, sin querer, la escritura me llevó al radio. Y después hicimos un programa que se llamaba Escritores en su tinta, tuvo mucho éxito, y entonces me dijo, oiga, pues ahora vamos a hacerlo en televisión. Entonces, sin querer, la escritura... ¿Esa qué fecha fue? 93 debe haber sido, 93, 94. Ajá. Entonces, sin querer, la escritura me llevó al radio, el radio me llevó a la televisión. Entonces, hicimos televisión y de alguna manera, al ir entrevistando a personas en la televisión, en alguna ocasión invité a una amiga directora de teatro y entonces le dije, voy a entrevistarte, pero necesito ver tu obra para saber de qué vamos a platicar. Y resulta que no se había estrenado, estaban en ensayos. Le dije, bueno, pues invítame a un ensayo, ¿no? Y me dijo, sí vas a ir, pero no vas a ir de mirón, vas a ir a trabajar, tú vas a llevar el script. Entonces, sin querer, me fue metiendo al teatro. Y terminé, me dijo, tú ya eres parte de esta obra, te voy a dar un papel y tú vas a actuar. Chiquito, pero vas a actuar en esa obra. En el momento en que subí al escenario, ya perdí, a ella me atrapó. Entonces, te digo, una cosa me va llevando a la ¿Cómo te va tejiendo otra. la vida, no? Sí. Y luego el teatro, empecé a actuar en obras de teatro y me empezaron a invitar a actuar en cortometrajes o en largometrajes. Entonces, sin querer, el teatro me llevó al cine. Así que una cosa se me va llevando a otra. ¿Crees que el arte, ya sea literatura o teatro, tiene el poder de transformar la conciencia de una sociedad? Yo creo que sí, yo creo que es muy importante nunca perder la fe, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental. ¿Nos podrías decir ahorita bueno, algunas premiadas, por ejemplo, cuáles son la que tuvo varios premios? La leyenda de la Caramada. La leyenda de la Caramada. ¿Qué otras nos has hecho? ¿Cuántos libros llevas? Fíjate que desde 1980 empezamos a recibir premios. Yo trabajé muy de cerca también con los franciscanos, los frailes franciscanos del santuario de Nuestra Señora del Pueblito. Ahí hice un libro sobre el santuario y luego hice una película sobre la Virgen del Pueblito que ganó un premio en Polonia. Luego hicimos una película sobre San Francisco de Asís que ganó un premio en Bielorrusia. Luego de ahí hicimos una novela sobre la Virgen del Pueblito, después hicimos una novela sobre Fray Junípero Serra, después hicimos esta de Espinas, finalmente también hicimos una sobre el primer mártir beatificado de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, Fray Bartolomé Laurel, que se publicó en Acapulco. En fin, o sea, ya esto no es lo primero, ha habido mucha historia una gran atrás. trayectoria. Sí, oye, ¿y estas películas, estos cortometrajes, estas novelas, dónde las podríamos ver? ¿Hay algún gobierno, nuestra delegada Estrella, que pudiera poner en marcha otra vez para ver, a lo mejor en foros públicos, una pantallota, me imagino, para que las personas pudieran conocer a través de estas proyecciones, pues la historia que hay detrás de eso, ¿no? Como dices, la Virgen del Pueblito, pero pues no se saben toda la historia interesante de nuestros misioneros, de todos los franciscanos que han hecho aquí que nos han dejado un gran legado. Sí, normalmente están en YouTube, la mayoría de esas producciones, y de los libros, pues realmente ya se habían agotado todas las ediciones. Afortunadamente este año, como se cumple 300 años de la muerte de Fray Antonio Margil, el Colegio Universitario de la Santa Cruz, que están ahí justamente en el Convento de la Cruz, hicieron una tercera edición de este libro, y entonces ya se tiene nuevamente en las librerías. Okay. Pero ya los demás ya están totalmente... ¿Y cómo te encontramos en YouTube? En YouTube como Omega Multimedia, o pueden buscar así directamente Espinas. Ajá. Ahí acabamos de hacer una radionovela sobre Fray Antonio Margil de Jesús. Y ahí en Omega... Ahí está esa radionovela. Perfecto, ya quiero ir a verla. Si no, simplemente busquen Espinas a Fray Antonio Margil. Ajá. Y ahí les va a aparecer Perfecto, son para que no siete capítulos, 7 capítulos que hicimos justamente para este aniversario de Fray Antonio Margil. ¿Y en tus redes sociales cómo te podemos encontrar?
Como Fernando Pérez Valdés, así directamente. En Instagram, Facebook. Fíjate que Instagram nunca lo he podido entender. Instagram y yo estamos peleados. Nos hablamos de usted. Pero en Facebook me encuentran las 24 horas del día. Yo desayuno, como y ceno con Facebook. Es mi herramienta de trabajo. Tú trabajas con personas adultas en el teatro. Ajá. ¿Qué ocurre en el alma de alguien cuando descubre el arte a una edad madura? Es algo extraordinario porque automáticamente las personas cuando empiezan a hacer teatro rejuvenecen. Así. Descubren talentos que no conocían, hacen a un lado miedos, temores. Que es una terapia, ¿no? Una catarsis. Luego me dan ganas de... Pero sobre todo, ves cómo se rejuvenecen, cómo se quitan muchos años de encima y vuelven a sentir esa pasión por la vida. Eso es algo extraordinario. Bueno, vi una obra que ahorita no recuerdo, en el Gómez Morín, que bueno, salí llorando, un pequeño cortometraje que salió una amiga muy querida que también dije, ay, ¿cómo que está en teatro que le cambiaste la vida? ¿No te acuerdas en el Gómez Morín un cortometraje? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, muy emotivo. Ahí presentamos varios, presentamos uno basado en un libro de Chío Benítez que se llamó Desolación. Desolación, okay. Es ese. Donde actúa Leti Larios. Leti Larios, te mandamos un beso enorme. Extraordinaria actriz. No, bueno, lástima que se nos fue Aguascalientes, sí, pero pero Leti es Larios hizo un gran papel que dije, wow, ver una amiga interpretando ese papel y muy bien. Ese cortometraje de verdad está fabuloso. Fíjate que fue muy, muy curioso porque cuando estábamos filmando el cortometraje, había una escena en donde ella lloraba con la hija muerta, pero la hija era una muñeca. Entonces ella lloraba con la hija. Cuando gritábamos corte para terminar de filmar, nada más escuchábamos que todo el mundo estaba así sollozando. Sí, qué barbaridad. O sea, todo el equipo de filmación. Yo invitaría, a lo mejor que les dijeras a la delegación que pasen esos cortometrajes, que sea como una función, estaría padrísimo. Estaría padre, porque todas las personas van a decir, bueno, ¿y dónde lo veo, no? Pero a lo mejor un día de tarde de estos cortometrajes y todo lo que has hecho, estaría padrísimo compartirlo. Yo encantado de la vida. Y mira, ahora que tenemos el contacto con la delegada, que de verdad qué bella persona. Me dejó impactado. Sí, no, impactado, de verdad. Si alguien leyera tus libros dentro de 100 años, ¿qué te gustaría que descubriera de tu alma en esas páginas? Pues yo creo que lo más importante sería eso, el que a través de estas páginas pues descubriera esa historia tan rica que tiene Querétaro, no solo en esta vertiente de los predicadores, de los misioneros, sino en muchísimas vertientes. Yo creo que eso sería lo más valioso, ¿no? Cuando a través de tu obra la gente descubre tesoros o historias de tu tierra. Yo creo que con eso ya uno está más que bien pagado, sí. ¿No? Si pudieras resumir en una sola frase lo que has aprendido de la vida a través del arte, ¿cuál sería? A vivir. A vivir. Sí, de verdad, porque el arte nos hace vivir. Fíjate, el otro día estábamos platicando justamente en clase con los alumnos de teatro, cómo el teatro nos permite algo maravilloso, que es ser lo que no puede ser en la vida real, ¿no? Yo en el teatro puedo ser un asesino, puedo ser un fraile, puedo ser un policía, en fin, puedo tener 1000 personalidades que a lo mejor en la vida real yo no podría ser, pero el teatro me da esa oportunidad, me da la oportunidad de vivir una vida plena totalmente. Ay, no, me encantas, Fernando. Fernando, ¿qué significa para ti vivir una vida que inspire a otros? Pues yo creo que eso es lo más valioso. Cuando inspiras a otras personas, te voy a decir, uno cree que da, y en realidad está recibiendo. Es mucho más lo que recibes. Yo estoy seguro que cuando uno da así, sin medida, sin ver qué es lo que vas a recibir a cambio, a la larga la vida te lo recompensa, pero 100 veces más. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, dar y no estar esperando nada a cambio, sino dar. Dar de corazón.
Exactamente. En medio de todo lo que has vivido como escritor, actor y creador, ¿hubo algún momento en tu vida que pensaste rendirte y decir, híjole, ¿cómo me metí en esto, no? Pues sí, no te creas, o sea, sí tiene sus momentos difíciles. A veces cuando acaba la función y ya todo el mundo se va a su casa y tú tienes que recoger la escenografía, tienes que desmaquillarte, tienes que llevar todo a la bodega, al estudio, altas horas de la madrugada. En fin, o sea, sí son muchos sacrificios los que se hacen. A veces cuando todo el mundo está en una fiesta, tú estás en ensayo, a veces estás enfermo, estás cansado, tienes que ir a función. Son momentos difíciles, no te voy a decir que no, sí hay mucho sacrificio, pero cuando estás arriba del escenario, se te olvida todo. Y cuando escuchas el aplauso del público dices, valió la pena. Eso es lo que te impulsa a seguir adelante, en pocas palabras, ¿no? Valió la pena. Si tuvieras enfrente a ti a esos jóvenes que sueñan con crear, escribir o actuar, ¿qué le dirías desde tu experiencia de vida? Pues yo creo que lo mismo que yo aprendí en mi casa, que lo hagan, pero que lo hagan bien, que no lo hagan a medias, que no lo hagan al ahí se va, que no hagan las cosas nada más por salir del paso o por cumplir, sino que realmente si van a hacer algo, lo que sea. Me decía mi papá, si vas a ser barrendero, tienes que ser un buen barrendero. El mejor barrendero que haya, ¿no? Sí. No importa lo que hagas, pero lo que hagas, hazlo bien. Bueno, y antes de irnos, algo que nos quisieras comentar extra, que pueda faltarme a mí en mis preguntas, que nos quieras compartir. Pues bueno, antes que nada agradecerte muchísimo, Lila, de verdad, no sabes cómo aprecio esta entrevista y sobre todo agradecerte todos estos años de amistad, todos estos años de estarnos compartiendo mutuamente nuestras aventuras, de verdad te lo aprecio muchísimo. Ay, no, pues la honrada soy yo. Ay, muchas gracias. Y bueno, desde luego, pues invitar a la gente a que si tienen pasión por el arte lo hagan. Cualquier arte es la pintura, la danza, la música, el teatro, el cine. Todas las artes son divinas, ¿no? Que deberíamos impulsar más en estos tiempos vertiginosos de que todo el mundo es rápido. Sí. Pararnos tenemos una gran cultura, una gran historia, grandes promotores de ello para poder llevar esto a todo mundo, ¿no? Fíjate que en el taller tenemos un lema que dice: damos taller de teatro no para formar artistas, sino para formar seres humanos. Ay, qué bonito. No, bueno, con eso nos despedimos. Fernando, en Voces que Inspiran, creemos que cada historia tiene el poder de sembrar algo en el corazón de quienes escuchan. Gracias de verdad por compartir hoy no solo tu trayectoria, sino también tu pasión por el arte, la historia y la cultura. Y bueno, queridos amigos, los que nos vean, síganlo en sus redes sociales, búsquenlo en YouTube, compren su libro. ¿En dónde lo podemos conseguir? En el Convento de la Cruz, ahí en la librería del convento. En el Convento de la Cruz podemos conseguir esta bellísima obra que trata, Espinas es el relato novelado de la apasionante vida de Fray Antonio Margil de Jesús, apóstol de América y gran impulsor del humanismo en el Nuevo Mundo. Yo ahorita me lo van aquí con mucho gusto a firmar. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz. Excelente día. Muchas gracias, Lila. Ay, a ti. Te lo agradezco. Bye. Luego no quieres.